Buenas noches. Las mujeres continúan sufriendo discriminación. Cada día miles de ellas tienen que lidiar con situaciones de violencia, abuso o trato desigual. Una desigualdad que se hace patente en la brecha salarial que lleva a que las mujeres canarias cobren al año casi 2.400 euros menos que los hombres, pese a estar mejor preparadas. Esto se traduce, por ejemplo, en que seguirán teniendo pensiones más bajas. Son ellas las que copan los empleos parciales, los trabajos más precarios, perpetuando así el rol de género, ya que se siguen ocupando de forma mayoritaria del cuidado de niños y enfermos. Pero lo más grave es que se perpetúa la violencia machista en nuestro país. En lo que llevamos de año, 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Faltan 3 días para el 8 de marzo y todavía quedan muchos motivos para manifestarse. Hoy, en Fuera de Plano, desiguales. Soy Elena, tengo 34 años y cobro 500 euros. Solo puedo trabajar media jornada. Los niños, la casa, el cuidado de mis padres, no me da la vida para llegar a todo. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Soy Cristina, tengo 24 años y sufrí acoso. Me da miedo ir sola de noche por la calle. Muchos chicos nos ven solo como objetos sexuales. No tienen una educación en igualdad. Tengo 69 años y soy ama de casa. Siempre estuve sometida a mi marido. Insultos, golpes y un mal día casi me mata. Son más de la mitad de la población. En España hay 1 millón más de mujeres que de hombres. Pero de forma incomprensible, esta mayoría sigue luchando por tener los mismos derechos. Y la realidad es que a los puestos académicos más altos no estamos llegando a las mujeres. No hay ninguna ley que lo impida, pero sí un techo de cristal. A pesar de los avances en materia de conciliación, solo un 4% de los hombres reduce su jornada laboral para cuidar de los hijos. Son ellas las que sacrifican su carrera profesional. Dejé el trabajo y me dediqué plenamente a quedarme embarazada. En política siguen siendo mayoría los hombres, sobre todo ocupando los cargos de más alta responsabilidad. El trabajo iniciado por las mujeres políticas durante la transición aún no ha culminado. Porque los gobiernos han quedado atrás en la respuesta que tienen que dar a las demandas ciudadanas. Así que más mujeres en el poder. El mayor problema que tienen las mujeres españolas es la violencia machista. Las mayores de 65 años son las que menos denuncian. ¿Por qué? Yo resistía, yo era una mujer dura, fuerte, resistía a los golpes, no le puse importancia, que yo pensaba que era normal. No somos iguales, tú y yo no somos iguales. Las mujeres de Canarias cobran de media casi un 16% menos que los hombres. Esto supone una diferencia de unos 2.400 euros anuales. Hola Lorena. Hola. ¿Qué tal? Este es el centro de coworking en el que trabajas a media jornada. ¿Cuáles son tus condiciones laborales? Pues mis condiciones laborales vienen conforme a un proyecto, una subvención que se dio. El proyecto requiere de un horario de jornada reducida, que me venía muy bien porque tengo 2 hijos pequeños y por las tardes pues me toca cuidarlos, ¿no? La trabajadora mujer normalmente suele tener empleos de menos duración. Eso está muy vinculado desde nuestro punto de vista al hecho cultural, el que está arraigado de que la mujer tiene más obligaciones que un hombre a la hora de cuidar a mayores y a menores en los hogares. ¿Tú retrasaste tu maternidad por el trabajo? Sí, la retrasé por el trabajo y, bueno, de hecho dejé el trabajo. Dejé el trabajo y me dediqué plenamente a quedarme embarazada. ¿Pero no te daban opciones para conciliar? Hay agencias que sí me daban esa opción, pero después te relegan a no darte puestos, o yo creo que ahora mismo todavía no hay conciliación y nos queda bastante. De hecho, me comentabas que una vez tú tienes hijos, vuelves al ruedo
y te preguntan en una entrevista si tienes cargas familiares. Sí que me preguntaban que si estás casada, que si tienes hijos, que si tienes pensado tener hijos. Y yo creo que eso es una forma sutil de un poco no querer gente con cargas. Jornadas parciales la tienen, el 65% de cada 100, 65 lo tienen porque no encuentran un trabajo de mejores condiciones o de jornada completa. Tú ahora tienes un contrato a media jornada, no sé si tu pareja hizo lo mismo. No, mi pareja no. Por las circunstancias, si él dejaba el trabajo, a nivel económico nos reportaba más que yo. O sea, ser madre tiene sus cosas buenas y tiene mucho sacrificio. Los menores salarios que cobran las mujeres también las llevan a pensiones inferiores. Durante la jubilación, las mujeres canarias cobran 30.000 euros menos que los hombres, a pesar de que viven 4 años más. Rosario, ¿usted cuántos años tiene? 73. 73 años y vive aquí sola en esta casa. Sola. ¿no? ¿Usted percibe una pensión? Sí, de no contributiva. No contributiva. 392 euros. ¿Usted a lo largo de su vida trabajó, Rosario? Yo sí, primero cosiendo y después limpiando casa porque la costura me pagaban, no me pagaban, pero nunca me aseguraron. O sea, ¿usted no cotizó? Yo no coticé. Mi marido sí, y lo de mi marido no me lo dan. ¿Qué vamos a hacer? Estoy con la no contributiva. La incorporación a la mujer al mercado laboral es relativamente reciente, por lo cual muchas de las pensionistas, de las mujeres pensionistas que hay actualmente, están recibiendo pensiones contributivas o de viudedad, no directamente pensiones que hayan sido, digamos, con cargo a sus aportaciones a la seguridad social. Probablemente en el futuro tendremos mujeres con unas pensiones igual de altas que los directivos hombres, porque así se han incorporado igualmente con esa responsabilidad al mercado laboral, ¿no? ¿Y cómo es para una mujer de su edad que vive sola vivir con 392 euros al mes? Mira, gracias a las ayudas, aunque sean pocas, voy tirando. Mi hija me ayuda, mi hijo me ayuda y yo procuro no pedirle a nadie. Procuro, yo me voy al banco, voy, le pido un adelanto y después lo pago cuando cobre y así estoy un poco atrasada. ¿Y usted cree que las pensiones deberían de subirse? Claro que sí. Con 500 euros yo tendría más o menos para arreglarse uno. Pues Rosario, muchísimas gracias por atendernos y contarnos su historia, ¿vale? Muchas gracias. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza. Pero la desigualdad empieza al inicio de la vida laboral. En las entrevistas de trabajo y con el mismo currículum, a ellas las llaman un 30% menos que a los hombres. Un porcentaje que sube al 36% cuando las candidatas tienen hijos menores. Sí, hola. Llamaba por el anuncio en el que buscan camarero. Sí, ¿y dónde trabajó usted antes, señor? Sí, pues he tenido experiencia en hostelería un par de años. Vale. Lo ideal sería tener una entrevista personal, conocernos personalmente. Vale, perfecto. Solo quería comentarle una cosa antes. Dentro de un mes voy a ser padre. ¿Habría algún problema con esto? No. En principio no. Ningún problema. Lo único es decir siempre la verdad. Genial, pues nos vemos mañana. Ahora me voy a hacer pasar por una chica embarazada que busca trabajo. ¿Qué respuesta obtendremos? ¿Sí? Hola, buenas. Llamaba porque he visto una oferta de trabajo de peluquera. ¿Podría tener una entrevista con usted? Si quieres, nos podemos ver mañana por la mañana, ¿puede ser? Vale, perfecto. Pero te quería comentar que estoy embarazada de 3 meses. Oh. Vale, no te va. Entonces no... ¿Pero es un inconveniente para usted? ¿Por qué? Sí, porque el pediatra tienes que coger la baja. De todas formas, podría trabajar hasta el final del embarazo. Sí, pero no, después a 4, 5, 6, 7...
Deja que le pregunte al gestor, a ver qué me dice. Y lo veo complicado, me va a decir el gestor que no es. Y no puedo tener una persona que tengo que darle la baja dentro de 3 meses. Pues que es imposible. Vale, pues gracias. No expresamente no dicen que usted no puede decir que no contrata a una embarazada o a un padre que va a tener un hijo. Lo que pasa es que cuando se haga la entrevista no se le va a decir nunca no se le contrata por estar embarazada, sino simplemente no da usted el perfil. Eso está totalmente prohibido. Y por la noche te haré la cenita. Mientras ves el... Hay otras mujeres que nunca han trabajado fuera de casa y han dedicado su vida a las tareas del hogar. Muchas no han tenido elección. Bueno, Ángela, aquí es donde usted crió a sus hijos, ¿no? Sí, yo fui así. 7 hijos. 7. ¿Cómo recuerda aquel momento en el que sus hijos eran pequeños? Mandarlos a la escuela primero y después hacer lo que tenía que hacer, lo que hacer en la casa, de asearlo, vestirlo y salir con ellos. ¿Y su marido también ayudaba en la crianza de sus hijos o era usted la que más se encargaba? Por él es el más que trabajaba. Y usted se ocupaba más, ¿no?, de los niños. Sí, claro. ¿Y a usted eso no le molestaba? No, a mí no, porque sabía que él estaba haciendo por traerle la comida a sus hijos. ¿Y si usted ahora fuera joven, estudiaría? Antes, a los 14 años, ya no podía seguir yendo a la escuela. Y cuando la maestra me dijo de que tenía que marcharme, que ya no podía estar en la escuela, me puse a llorar. Todavía hoy veo los estudios y me desconsuelo. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, 1000 arrugas en la piel. Compaginar el trabajo con la familia es una de las grandes trabas para la mujer, porque el peso del cuidado recae sobre ellas. Para fomentar la conciliación, el gobierno aprobó en 2019 un decreto ley con nuevas medidas. Hay 3 novedades importantes en la nueva regulación respecto a la conciliación de la vida familiar. Por una parte, la ampliación del permiso por paternidad. Por otra parte, que exista la posibilidad del teletrabajo, de estar en casa con toda la jornada o parte de la jornada haciendo el trabajo desde casa. Y por último, la reducción de jornada tanto para hombres como para mujeres. Toda esta normativa, que está mucho mejor efectivamente que lo que teníamos hasta hace un año, no sigue alcanzando cotas que realmente pudieran conciliar del todo. Si eres tan valiente, préstame tu vientre. Sin embargo, solo un 4% de los hombres reduce su jornada laboral tras tener un hijo. ¿Por qué ocurre esto? Por el rol social que ha desempeñado y que en gran medida sigue desempeñando la mujer en la sociedad. La realidad es que cuando aparecen los hijos o las hijas, la titular para ejercer de cuidador o cuidadora es obviamente la mujer, ¿no? Yo digo cómo, el dónde y cuándo. Esta noche tengo el mando. Otra de las asignaturas pendientes es la presencia de mujeres en las esferas de poder. Solo un 16% de las españolas ocupa un puesto directivo, lo que muestra el grosor del techo de cristal. Dunia Pérez, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Wendy, ¿qué tal? Quería aprovechar a ver cómo es un día como directora general de Cencosud. Vale, estupendo, pues te invito a pasar y te cuento dentro mejor, ¿vale? Refrigerada, casi... Hace un poquito de frío aquí, Wendy. Se nota un poco. Para llegar hasta aquí, Dunia, ¿cuál ha sido tu formación? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, luego hice 2 máster, un posgrado. Supone un sacrificio, pero como cualquier otro. Es decir, cuando quieres y tienes que tener constancia en trabajar, tienes que formarte muchísimo e intentar hacer las cosas bien hechas. Profesionalidad y, sobre todo, honestidad. Tengo reunión con el director de calidad, que es Pelayo, que vamos a ver exactamente cómo va un tema que tenemos sobre los papayos, y a Jose también, que trabaja en el departamento de calidad, que lo hemos ido desarrollando. Vamos por aquí. Seguimos avanzando con esto, ¿vale? Nos vemos, que tengo que ir ahora con Luis a logística, ¿vale? A Jose. De momento, mujeres hemos estado paseando tú y yo. Sí. Prácticamente todas las reuniones y el resto de los trabajadores son hombres.
¿Hay más mujeres? Sí, claro que hay imagino. mujeres. Cuando vayamos a las otras oficinas verás todo lo que compone el comité de dirección, que verás que mayoritariamente ya tenemos mujeres en el consejo de administración, en las segundas generaciones, y también el comité de dirección prácticamente tenemos casi el 50% que son mujeres. A mí no me influye que sean mujeres o hombres, y al final es simplemente se buscan unos perfiles determinados para ciertas posiciones. Si los cumplen la mujer o el hombre, esas son las personas que vamos a seleccionar. Con ese trajín precisamente de reunión a reunión, sin parar continuamente, es decir, ¿ha sido cómoda intentar conciliar la vida familiar? Eso simplemente lo veo con que esa conciliación debe hacerla igual el hombre que la mujer. No concibo que tengamos que tener una extra colaboración o que me digan te ayudan en casa, no. Seguimos acompañándote. Vamos, gracias. Dunia, en este consejo hemos visto muy claro la importancia también de las mujeres dentro de los puestos directivos. De las 9 componentes, 6 son mujeres, es decir, que están en puestos, algunos tienen diferentes formaciones, las consejeras y consejeros, y ellos aportan en función de su experiencia y su formación. Y esto es un paso más hacia el futuro en la integración con la mujer en puestos de dirección o consejero. ¿Crees que la mujer en sí tiene un techo de cristal? Yo creo que la situación está cambiando, es verdad, poco a poco, pero creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. 2 de cada 3 empresas que han incorporado mujeres en los puestos directivos han conseguido aumentos de beneficio entre un 5 y un 20%, lo cual es una cifra bastante importante. Parece ser que aquellas empresas que incorporan a mujeres directivas son capaces de atraer en mucha mayor medida y retener el talento de nuevos empleados, lo cual genera unas dinámicas muy positivas en el entorno empresarial. Las niñas y los niños somos iguales. Queremos que respeten nuestros gustos personales. Nadie duda de que la principal arma contra el machismo es la educación. ¿Alguien me puede decir qué es la palabra coeducación? De la igualdad. ¿Y quién se encarga en casa del tema de, por ejemplo, lavadora? Pues tanto las chicas como los chicos, todos. Vale, hemos visto ese, pero me interesa también saber. Adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Loida, eres profesora y directora de este centro. Veo que estabas dando una clase de igualdad. ¿Qué metodologías utilizáis en este centro? Bueno, básicamente lo que hacemos es introducir dentro de nuestro currículum lo que son actividades para potenciar eso, ¿no? El desarrollo de sus capacidades y que se valoren independientemente del género al que pertenezcan. Entonces, que esas actividades sean sobre todo útiles para que ellos las entiendan, que no se quede simplemente en un papel. Si los educamos ahora, cuando sean adultos, se supone que es algo que ya tienen asimilado y que lo van a respetar. ¿Se nota ese cambio de comportamiento desde que estáis trabajando en coigualdad? Antes ellos hacían comentarios del tipo, no, es que aquí no pueden jugar las niñas, o es que solo somos niñas, aquí no se aceptan niños. La verdad que hemos conseguido que ya trabajen mejor, que se respeten más, e incluso la forma de hablarse, ¿no?, que es tan importante. ¿Preguntamos a alguno de los chicos y chicas de la clase sobre este tema? Todos nos tratamos iguales, aunque sean niños y niñas. He aprendido a poner la lavadora, ordeno el ropero. En casa, por ejemplo, papá, mamá, tú, tu hermana, ¿hacéis lo mismo? Mi padre también cocina. Me parece bien porque no solo las mujeres tienen que trabajar. Todo comienza en la escuela y se sigue desarrollando en casa y en la sociedad. Caperucita solo tiene 16. Primavera sin flores, papá le dice ven. Pero no toda la responsabilidad está en los colegios. La educación en la familia es clave para acabar con algunos comportamientos. Venga, chicas, ¿ya terminaron? Pues Edu, a la ropa y Ali, coloca las tazas en el lavavajillas, ¿vale? Cari, acabo de comprobar que educas a tus hijos en igualdad. Sí, aquí todos colaboramos. Somos 5 en casa y todos apiñamos el hombro ahí y hacemos de todo. Tú siempre esto lo has tenido muy claro, ¿no? Que querías educar a tus hijos de esta manera. Sí, yo también en casa ya he venido siendo educada de esa forma. Cuando eres madre y empiezas a educar niñas y niños, pues te das cuenta de muchas cosas que traes de fábrica, porque te han criado de esa forma con el machismo y el patriarcado. Las etiquetas que te ponen del género, ¿no? Entonces me acuerdo, Eduardo, con la otra mayor, pues oye, que él quería pintarse las uñas, iba al cole con las uñas pintadas, pues lo que le decían incluso las maestras. Alicia igual, tiene su balón de fútbol, o sea que... Y te das cuenta de que, oye, ¿por qué? ¿Por qué no? Dice que no entiende la señal de prohibido. Educación en igualdad desde la infancia
para evitar situaciones que todavía ocurren en la universidad. A pesar de que estudian más mujeres que hombres, hay carreras masculinizadas, como en informática, donde el 88% son chicos. Hola, Kiara. Hola. ¿Qué tal? Bien. Kiara, eres alumna de informática. Antes de entrar en esta carrera, ¿sabías que ibas a ser una de las pocas alumnas que deciden estudiar informática? La verdad es que sí, porque en bachillerato y tanto en la ESO, en la parte de tecnológico no había muchas mujeres. Por ejemplo, en bachillerato fui la única mujer de 20 hombres. Entonces yo ya estaba viendo venir que la carrera iba a ser de la misma manera, la verdad. ¿Cómo te sientes al ser una de las pocas alumnas que hay? La verdad, yo cómoda, porque ya estoy acostumbrada a esta situación después de años estudiando, pero sé que compañeras, por ejemplo, se sienten diferentes. De repente tienes a 50, 60 personas, de las que la mayoría son chicos y a lo mejor hay 5 chicas, y el ambiente es diferente, es otro tipo de manera de hablar y manera de comportarte. ¿Te parece que sigamos hablando fuera? Sí, claro. Chicas con los chicos, han de vivir. ¿Por qué crees que tan pocas mujeres eligen esta opción de futuro? Cuando tú empiezas a especializarte en ciencias o en letras, ya viene a ser, por ejemplo, la ESO, nunca te la dan como primera opción, siempre se queda atrás los orientadores, los tutores, todo lo que te tienen que señalar cuando eres joven, tú no sabes las carreras de la uni. Y siendo mujer te suelen decir, haz medicina, haz enfermería, haz, por ejemplo, psicología, o partes así te señalan. Pero no te dicen, oye, de tecnología se puede ir a ingeniería. No te la dan como opción. A los chicos sí les suelen decir, oye, ingeniería y todas las que haya de ciencia. ¿Y alguna vez te intentaron hacer cambiar de idea con respecto a que estudiaras informática? Mi familia, sobre todo la gente mayor, la gente que ha vivido en otra época, cuando yo le dije que quería dedicarme a algo de ciencias, por ejemplo, toda mi familia de letras, se quedaron en plan, oye, ¿y por qué no eres profesora? O si quieres ser ciencias, ¿por qué no eres enfermera o medicina? ¿Pasa lo mismo con los chicos que estudian una carrera donde son mayoría ellas? Jesús, tú estudias magisterio. ¿Sigue existiendo carreras que se estudian según el género? Yo no creo que hoy en día exista una carrera que se estudie según el género. ¿Tú te has hecho sentir diferente en algún momento por estar rodeado de mujeres? No, la verdad que no. Es verdad que a veces puede ser una situación curiosa, sobre todo los primeros días, porque si no estás acostumbrado a ver tantas chicas o a estar rodeado de tantas chicas, la facultad, pues al tener un gran número de ellas, pues es el día a día. Y siempre tenemos un muy buen rollo entre todos en la facultad y nunca suelen haber problemas, la verdad, de ningún tipo. La vida tiene tu nombre. Una situación todavía más al límite la vivió Rosa Aguilar, hoy rectora de la Universidad de La Laguna. Es catedrática de Ingeniería de Sistemas y logró hacerse un lugar en un mundo de hombres. ¿Cómo recuerdas tu etapa como estudiante? Bueno, yo la verdad que me gustaban mucho los números, me fascinaban porque me llevaban a atención. Siempre quise estudiar informática, programación, pero me costó llegar ahí. Sí, porque hablamos de una ingeniería en la que en muchas asignaturas, en la universidad, usted era la única mujer. Sí, pero el problema era incluso llegar, ¿no? Porque para elegir la carrera, en mi entorno familiar me recomendaban pues, que hiciera magisterio, incluso medicina, esa parte más cuidadora que tenemos las mujeres. Sin embargo, a mí lo que me gustaba era programar, porque me transportaba a otros mundos. Fui en contra de lo propuesto. No me sacaban a la pizarra, ¿no? Porque entiendo que un poco me protegían. Una vez dijeron, una alumna a la pizarra, y era lo mismo que decir, Rosy a la pizarra, y salí toda contenta. Rosa, ¿te parece si buscamos un sitio más tranquilo para seguir hablando sobre todo este tema? Perfecto. A usted le tocó estudiar una carrera en la que en muchas asignaturas era solamente la única mujer, pero es algo que hoy en día también ocurre, ¿no, Rosa? Sí, se da. A día de hoy, por ejemplo, las alumnas que tenemos en las titulaciones de Ciencia de la Salud, entre las alumnas son un 75% de nuestro estudiantado, mientras que en titulaciones de Ingeniería el número de alumnas son un 24%. ¿Qué se puede hacer para romper con estos estereotipos o con estas barreras de género? Cuando te recoge un ingeniero mecánico te dice lo que ha hecho en tu coche, te da seguridad cuando es una mujer, o sencillamente cuando tú vas a contratar a alguien que cuida a tus hijos, ¿qué buscas? ¿Un hombre o una mujer? ¿Te da lo mismo? Cuando ahí no nos importa el género, habremos resuelto el tema de los estereotipos. Por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, yo soy la segunda rectora, pero no, en 200 años no hemos tenido sino solo 2 rectoras. En todas las universidades, en el sistema universitario español, en total somos 8 rectoras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no llegamos ahí? Precisamente porque para ser rectora tienes que ser catedrática
Y la realidad es que a los puestos académicos más altos no estamos llegando a las mujeres. Que la convenza de que Dios te bendiga, deje pintadas en el muro de la vida. El sector de la creación artística también sigue resistiéndose a la paridad, y un claro ejemplo es el de la música. La música sería mi vida, si tengo que ponerle algo, porque empecé a estudiar con 4 años, con lo cual creo que aprendí antes a leer una partitura que a leer texto, y siempre ha estado presente en mi vida. ¿Y crees que se te ha reconocido ese trabajo y entrega a la música? Pues en mi caso tengo que decir que sí, la verdad. Aunque, bueno, yo voy haciendo mi trabajo diario, mi rutina diaria, como docente en el conservatorio y en paralelo como compositora, pero creo que he tenido bastante suerte dentro del ámbito en el que me he movido. La cultura tenía un papel íntimo, o sea, aquellas mujeres que tenían cultura estaban en su casa y a lo mejor escribían, leían, pintaban o iban a actividades culturales, eran muy pocas, y muchas de las veces pues se escondían con seudónimos de hombre, no solamente en Canarias, sino en España tenemos muchísimos ejemplos de que hubiera seudónimos de hombres pues, para escribir en un periódico, para escribir una novela o para pintar como la creación artística. ¿Suelen ser interpretadas en las programaciones las obras de las mujeres? Tradicionalmente se ha programado repertorio compuesto por los grandes apellidos masculinos de la historia, pues como puede ser Bach, Mozart, Beethoven, Vivaldi, etcétera, etcétera. Y es verdad que hay mucho repertorio creado por mujeres que hasta ahora ha permanecido oculto o desconocido por una gran mayoría. Y de hecho, si tú miras cualquier programación de cualquier festival, te invito a coger cualquier festival del mundo, creo yo. Si hay suerte que hay una de una mujer, pues me la enseñas. ¿Qué piensas tú siendo compositora? Yo, por ejemplo, como mujer en la composición no me he sentido ninguneada nunca, pero sí que conozco compositoras mayores que yo, que lo han pasado muy mal, que han sentido pues, que no se valora su trabajo, que lo han tenido muy difícil para poder acceder a ser docente en un conservatorio o a ser catedrática incluso de composición. Precisamente yo estoy coordinando el área de igualdad de nuestro conservatorio y estamos precisamente trabajando en un proyecto que se llama Música de Mujeres en las Aulas. En la política, que ha sido un sector fuertemente masculinizado, se empiezan a romper barreras. Aunque en el Senado las mujeres son el 39%, en el Congreso suponen un 43%, un porcentaje similar al Parlamento de Canarias. Lo que empezó siendo unas cuotas que se asignaban en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento a nivel nacional, se ha extendido en todas las comunidades autónomas, ha dado paso a los ejecutivos. Yo creo que ahora se ve con cierta normalidad esa presencia de la mujer en puestos de responsabilidad política. Existen informes de las Naciones Unidas que colocan a España entre los 10 mejores países de representación por género a nivel mundial. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada? La tinerfeña María Dolores Pelayo es abogada, fue senadora en la legislatura constituyente y diputada nacional en 5 legislaturas. Su trayectoria ha servido de inspiración para toda una generación de mujeres políticas. Sabes que los jueves son tuyos aquí en la radio pública, bueno. María Dolores, te he tenido que venir a buscar a Canarias Radio porque tú sigues muy activa en la esfera pública. Bueno, estoy en la radio. Oye, quiero charlar contigo, pero te quiero llevar a un lugar especial. ¿Me acompañas? Seguro. Venga, vámonos. Encantada. Vamos. Tú fuiste una de las 6 mujeres, las únicas que fueron senadoras constituyentes en la transición, diputada en el Congreso 17 años, un papel protagonista en la etapa preautonómica. ¿Cuál es el papel de la mujer hoy en la política? Ahora hay un cambio fundamental, grande. Ahora mismo estamos en un problema que yo llamo la construcción de una nueva sociedad, que no siga otra vez con los pensamientos del patriarcado y que da lugar a que todavía no hayamos podido conseguir la igualdad. Vamos a hacer otra sociedad
distinta de la que hemos vivido, menos agresiva, más convivente, más respetuosa con la diversidad, más respetuosa con la tierra en la que vivimos, igualitaria. ¿Hay cosas que siguen igual, que no han cambiado en todos estos años de lucha por la igualdad? Hay todavía problemas y dificultades. Lo primero, para el reparto de cargas familiares. Ese es un problema histórico que no se acaba de resolver. Chicas al poder, hay que responder. Tú sabes lo que... María Dolores, no sé si conoces a Melody Mendoza. Hola, Melody. Hola, María ¿qué Dolores tal? Pelayo. Bueno, ella es una de las diputadas más jóvenes del Parlamento de Canarias en la actualidad. Si te hubiese tocado hacer política ahora, ¿habrías cambiado algo en tu forma de actuar? Yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, digamos que me hubiera temperado, ¿no?, ahora a las circunstancias, porque yo cuando estaba en aquella época, pues yo me tiraba a la piscina sin agua. Melody, en tu caso, si te hubiese tocado ponerte en la piel de María Dolores, hacer política en la transición, ¿cómo crees que habría sido tu trayectoria? La verdad que a mí me resulta complicado ponerme en la piel de María Dolores y situarme en esa etapa, en una etapa tan complicada donde hoy por hoy damos por hecho muchos derechos que están conquistados gracias a mujeres que nos han antecedido con esa fuerza y con ese temperamento. Y pienso que al final el duro trabajo que han hecho mujeres como ellas durante toda la historia pues es desconocida para muchas de mujeres de nuestra generación. Los gobiernos han quedado atrás en la respuesta que tienen que dar a las demandas ciudadanas. Así que más mujeres en el poder. Perdón, Sí. yo como las veo muy animadas charlando, yo me tengo que ir. Muchísimas gracias, de verdad. Les dejo charlando. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues nada, encantada. Quizá te busquen porque naciste, quizá te miran por mujer. En la cúspide del machismo está el maltrato. El año pasado, 8 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Canarias, la peor cifra desde que se crearon los registros en 2003. El año fue devastador, fue un año realmente trágico. Las víctimas de no solo asesinatos, sino también de violencia de género en general, es decir, contando con las agresiones sexuales y los abusos sexuales, fueron arrolladoras. ¿Por qué este aumento? Bueno, pues yo creo que todo acto tiene una consecuencia y tiene un impacto directo en la sociedad. Y acciones como las de quitar de educación, de la base, de la prevención, de los contenidos de la educación, pues toda la educación afectiva y sexual al alumnado, pues tiene un impacto directo luego, y estas son las consecuencias. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Pero son las mujeres mayores de 65 años las víctimas silenciosas de la violencia machista. Son las que menos denuncian. Noelia, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo. Sufriste maltrato durante muchísimos años. ¿Cómo empezó tu historia? Yo me casé a los 19 años. Ya estando embarazada de mi hija, pues ya empezó los malos tratos. Cada vez que lo pienso, no sé, que se me erizan los pelos porque yo pensaba que mi hija no llegaba a nacer. Me pegaba puñetazos, me agarraba del pelo, me daba golpes contra la pared. Él le decía, tengo que matarte, me decía. Yo resistía, yo era una mujer dura, fuerte, resistía los golpes. No le puse importancia, que yo pensaba que era normal. Los trapios sucios se lavan en casa, es tu marido para toda la vida, quien te quiere te hará sufrir. Son circunstancias en las que la mujer aceptaba esa sumisión, esos roles que el patriarcado y que esa sociedad, esa cultura les asignaba, han hecho que en tanto tiempo, tantos años viviendo esta situación, la hayan normalizado. Y ahora yo le digo a mis padres que me quiero separar, mi padre puso el grito en el cielo. Dice que no, que cómo te vas a separar. A pesar de que estuvieras sufriendo maltrato, tenías que aguantar y no separarte. Exacto, no separarme, porque mi padre tenía esa cosa en la cabeza de que si ahora me separaba de él, me iba a matar. Aunque te costó, decidiste por fin denunciar y separarte. Cuando ya fui más mayor, me di cuenta de que no podía seguir, tenía que dar un parón y decir,
hasta aquí, tengo que terminar con esto. Se me cayó la venda, que ya eso de que tú tienes que aguantar, mi niña, es lo que te toca, tienes que aguantar. Ya yo cuando ya noté eso, ya yo dije, no, yo no tengo que aguantar. Si esto, Noelia, te ocurriera ahora, en este momento en el que estamos, no aguantarías tantos años, ¿no? Años no aguantaría ni un segundo. Si ahora mi padre me dijera, hija, aguanta, ¿qué es lo que hay? No. Le diría clarito en la cara, le diría, no, ni un segundo más, no quiero, yo me voy, no quiero saber de esta persona. Y que denuncie. Soy Irema, tengo 18 años. No tengo que pedirle permiso a mi novio para vestirme como quiera, ni permitir el maltrato. Me tiene que respetar. Me llamo Patricia, tengo 12 años. Las calles son de todos y de todas. Tengo el derecho a caminar sin miedo a la hora que sea. Soy Amira, tengo 9 años. Cuando sea grande quiero ser jefa y tener 2 hijos como mi madre. ¿No lo puedo hacer? Son testimonios, los han visto, que vienen pues a demostrar que todavía esa brecha entre el hombre y la mujer sigue existiendo, Wendy, en Canarias. Pues sí, así es. Datos, rostros, testimonios que reflejan esa desigualdad latente en nuestro país. Y hablando de testimonios, hoy tenemos en exclusiva un testimonio que refleja la discriminación laboral por ser mujer. Y hoy en este programa seremos testigos de ello. Testimonio en exclusiva que se da en Canarias. Lo vemos en unos minutos, no se vayan. Hasta ahora. Retomamos el programa, retomamos este espacio esta noche dedicado a la desigualdad en Canarias, en este Fuera de Plano. Y lo primero que hacemos, como siempre, es presentar a los invitados que nos van a acompañar esta noche en Televisión Canaria. Tenemos a José Luis Sánchez Jáuregui, delegado de Violencia contra la Mujer. También tenemos a los periodistas Marta Cantero, Chicha Rosarena, Juan Luján. También tenemos a Gabriel Lamarté, que es de la Asociación de Hombres para la Igualdad de Género, y también está con nosotros Esther Martín, de Comisiones Obreras. Muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar de brecha de género, una brecha de género que sigue existiendo en Canarias y que vamos a comprobar esta noche pues con el último informe del Instituto Canario de Igualdad, el informe que corresponde, Wendy Fuentes, al año pasado, 2019. Así es, vamos a ver si te parecen esos datos. En Canarias sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres en cuestiones tan importantes como la salud, la educación o el empleo. Pese a la incorporación de la mujer al mercado laboral y aunque en Canarias hay más mujeres que hombres, ellos son mayoría en la población ocupada en todos los tramos de edad. Además, tienen mayores ingresos. Y esto, a pesar de que son más las mujeres que cuentan con estudios universitarios a conseguir el 61% de las diplomaturas y el 53% de las licenciaturas, másteres o doctorados. Además, ellas siguen teniendo un mayor índice de paro y menores pensiones que los hombres. Esto hace que en términos globales casi el 52% de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión severa sean mujeres. A lo que hay que añadir, además, que alrededor del 70% de los empleos a jornada parcial están copados por mujeres, lo que en la práctica perpetúa su rol de cuidadora. Y son ellas las que tienen los empleos más precarios y las que siguen encargándose del cuidado de los niños o los enfermos. De hecho, en 2017, últimos datos disponibles, unas 900 personas solicitaron una excedencia laboral en Canarias pues, para ocuparse de sus familiares dependientes. De ellas, 757 fueron mujeres y 143 hombres. En la salud también hay desigualdad de género. La mayoría de las mujeres encuestadas por el Instituto Canario de Igualdad valoran que su salud es peor que la de los hombres. Esto se debe, en parte, a los efectos de la triple jornada. Es decir, a las obligaciones laborales se suma también las tareas domésticas y el mantenimiento de las redes afectivas. Un sobreesfuerzo que a la larga les acarrea una peor salud crónica.
Y en la representación política y social persisten los roles de género. Los hombres están más representados en sindicatos, también en asociaciones profesionales o partidos políticos, mientras que las mujeres tienen mayor presencia en asociaciones religiosas, vecinales o AMPAs. Por último, y aunque el número de mujeres ha aumentado considerablemente en todos los ámbitos de la vida política, los cargos de más poder en el archipiélago los siguen copando ellos. El presidente y vicepresidente de Canarias son hombres. De los 7 cabildos insulares, solo el de Lanzarote está presidido por una mujer y de los 88 municipios canarios, solo en 16 el bastón de mando lo ostentan mujeres. Tras exponer estos datos, ¿qué medidas, es la pregunta, se deben de tomar para poder acabar, Miguel Ángel, con esta brecha de género? Traslado esta pregunta también para los miembros de la mesa. La recogemos en la mesa, Wendy, y se las traslado a los invitados esta noche. Por ejemplo, Marta, ¿qué medidas podemos poner sobre la mesa para solucionar estos datos que ponía o que trasladaba Wendy, esta brecha de género? A mí como primera reflexión, oyendo toda la suma y esa visión integral que ha dado del problema, es que tengamos mayor representatividad, ¿no? Sobre todo tener mayor representatividad en todos los ámbitos, tanto de la vida civil o política, para estar en los sitios donde se toman las decisiones y poder tomar decisiones que efectivamente contribuyan a cambiar el tema, porque lo que es fundamental es tener conciencia de que el problema existe. Y porque hay hombres que sí la tienen, pero desde luego las mujeres que somos las que la sufrimos tenemos un nivel de conciencia mucho mayor que el que pueden tener la mayoría de Chicha, hombres. Juan, ¿están de acuerdo que se puede solucionar aumentando la representatividad de las mujeres en los puestos que toman las decisiones? Claro, y fíjate que te traigo a colación porque sabes que siempre le presto bastante atención al reportaje, espléndido por cierto, introductorio de este programa, porque ha tratado todos los temas que hay que tratar del tema que nos ocupa hoy, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención, Miguel Ángel, un poco para complementar lo de Marta Cantero, el testimonio de una de las 2 señoras mayores, no de la primera de Rosario, sino de la segunda, en la que decía que ella con 14 años tuvo que dejar de estudiar y que ahora muchas veces se sentía desconsolada. Pues yo te diría que el titular, como periodista que somos, diría algo así como que esto se acaba cuando las mujeres estén en puestos de mayor representación y sobre todo cuando no tengan que estar desconsoladas por no haber podido estudiar. Sí, coincido con lo que han dicho tanto Chicha como Marta, pero también es fundamental el tema de un paso al frente de las propias mujeres, por mucho que estemos con leyes que beneficien o que amparen la igualdad y por mucho patriarcado que hay y existe habiendo, si no se da el paso. Chicha en su día hace ya unas cuantas décadas directiva de una radio pública, Marta está en un grupo directivo también en una emisora, Esther que está aquí para estar en un puesto de dirección de sindicato. Es fundamental la decisión y la valentía de las propias mujeres. Solo con las leyes no se soluciona. Lo que pasa es que la carga, y aquí también le quiero preguntar a Esther, cuando una mujer pues accede a un puesto directivo, a un puesto importante, lo que estamos hablando de esa representatividad para tomar decisiones, al final sigue siendo la mujer la que en casa también adquiere todo el peso del hogar. O sea, tienen ese doble o esa triple carga, esa mochila que nos decía Wendy, Esther. Claro, las mujeres padecemos desigualdades estructurales por el hecho de nuestra condición de género. Violencias machistas, pobreza, infrarrepresentación, la división sexual del trabajo. Por lo tanto, necesitamos medidas estructurales totalmente transversales para poder acabar con todo este tipo de prejuicios, de roles, donde los contratos a tiempo parcial los seguimos asumiendo nosotras hasta el 76%, sí. Y además no por decisión propia, porque solo ese 13% de mujeres lo deciden. El resto es porque te lo impone el mercado, porque no tenemos otras alternativas. Es cierto, las mujeres tenemos que dar un paso al frente, pero es que hasta el día de hoy ese paso al frente significa tener que renunciar a muchas cuestiones. Y por eso es lo que exigimos y reivindicamos una igualdad que sea real y que sea efectiva. Esther, y también la palabra corresponsabilidad en la familia. Eso le iba a preguntar a Gabriel. Ya que Gabriel está pues hoy de portavoz de una asociación de hombres por la igualdad, ¿hace falta mayor concienciación de los hombres para repartirse, por ejemplo, esas labores del hogar, esa conciliación también, para hacer efectiva ese reparto? Por supuesto, como bien han comentado aquí, los hombres tenemos una gran responsabilidad
Las mujeres han hecho muchos avances en los últimos años, se han hecho políticas para apoyar el empoderamiento de las mujeres, pero estamos viendo que los hombres estamos un paso atrás en empoderarnos en el sentido de unirnos masivamente a los cuidados en el hogar. Mientras que las mujeres masivamente se han unido al mundo laboral, nosotros no estamos dando esos pasos para igualar el tema de la carga de los cuidados, el tema de la carga emocional. Eso también tiene que ver con nuestra educación. Estos cambios requieren plantearse a nivel personal qué tengo que cambiar yo para equilibrar esta balanza, para que mi compañera no se cargue con todo. José Luis, ¿esto puede ser también parte de la explicación o parte de la base después de comportamientos, de otro tipo de comportamientos, esta diferencia de trabajo en casa, esta diferencia de criterio a la hora de repartirse las labores, por ejemplo, puede ser el sustrato de lo que después tú te encuentras en la fiscalía, pues esos comportamientos, esos malos tratos? Pues yo creo que tiene mucha relevancia. Habéis dado un dato antes que es espectacular. Las mujeres están mejor preparadas que los hombres, mayor carreras universitarias. A ver, yo te puedo dar el dato de que en la administración pública y ahora mismo en la carrera judicial y fiscal, la gran mayoría son mujeres. Cuando hay una oposición, aprueban mayoritariamente y con los mejores números, en igualdad de condiciones, ante un tribunal, mujeres. Pero el techo de cristal al final se impone, y se impone porque existe ese rol que además es un rol que no está en la educación, pero está en el ambiente. Los hijos son de la madre y del padre, pero primero de la madre. Cuando hay una separación o un divorcio, hay muchas personas que no entienden que la madre pueda acceder a una custodia compartida, que sería lo lógico, porque los hijos son preferentemente una carga, una obligación, cuando al contrario son lo mejor que tiene una pareja de la madre. Y yo creo que eso es lo que al final desemboca en que muchos hombres que no admiten esa, entre comillas, situación ahora de no sobreponderancia sobre la mujer, apliquen luego lo que tiene el hombre todavía sobre la mujer, la violencia. Pues precisamente, hablando de esta, no sé si mal reparto todavía, esa conciliación que no se da tampoco hoy en día con las labores, con esa brecha de género de la que estábamos hablando, se está poniendo sobre la mesa una nueva ley del trabajo. Además, estos días hablaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre una nueva ley del trabajo que asegure esa conciliación y ese reparto también entre el hombre y la mujer. Lo decía así. La ley fomentará la corresponsabilidad, que es un aspecto fundamental para avanzar en la igualdad y que es un mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece una serie de obligaciones relacionadas con el cuidado de las hijas y los hijos y dependientes, con el eje conductor del reparto equitativo de responsabilidades, evitando perpetuar a las mujeres en los roles de cuidado. Chicha, ¿se puede modificar algo con esta ley o con este intento de sacar esta ley adelante? Sí, Miguel Ángel, creo que se puede modificar, porque todas las leyes nuevas que sean positivas y que contengan, lo que pasa es que hay que cuidar los textos y que luego hay que cuidar que se lleven a cabo, ¿no? Porque fíjate que empezamos con las primeras intervenciones, Yolanda Díaz, la ministra, acaba de nombrar también la palabra corresponsabilidad. Yo te diría que hay muchos términos que vamos introduciendo y que al final del programa nos llevarán a un cómputo global de decir, claro que esto tiene solución, pero tiene solución cuando la sociedad vea las cosas de una manera diferente a como se han venido viendo hasta ahora. Fíjate la frase de Noelia, la última entrevistada o penúltima, cuando dijo, yo es que ahora mismo, cuando nuestra compañera le preguntó, ¿y tú aguantarías el maltrato? Y ella dijo, ahora mismo ni un minuto aguantaría. Fíjate que ya es un cambio total. Ella aguantó en su momento, se casó muy joven. Entonces, lo que hay que tener es un cambio total en la sociedad, porque si introducimos el término corresponsabilidad, es fundamental en este caso. Y otro término que tenemos que introducir, y ya creo que ha salido esta noche, es el de que los roles de género se cronifican y lo que hay que hacer es no cronificarlo, sino tener claro cada uno que en casa hay que ayudar. Yo, por ejemplo, nunca me he quejado porque he tenido esa suerte, pero es que yo lo vi también en mi casa con mi padre. Pero Chicha, aquí la duda, y con esta ley o con esta iniciativa, que todavía tiene que salir adelante, es si se puede
obligar por medio de la ley específicamente a repartir ese cuidado de los hijos, por ejemplo. Que no sean las mujeres siempre las que opten por un trabajo a tiempo parcial para cuidar a sus hijos en casa, como lo hemos visto en el reportaje. ¿Se puede hacer? ¿Se puede legislar, Marta? Hombre, se podría, es un debate que está entre, o yo se lo he oído decir a juristas feministas, es decir, el tema si no se, de alguna manera, si no se fuerza a que se cumpla la ley, ¿no? Con medidas sancionadoras, etcétera, etcétera, es difícil que al final tenga una efectividad y las personas que son del ámbito jurídico podrán hablar de este tema con más conocimiento de causa. Lo que sí es cierto es que tenemos buenas leyes en España y en Canarias de igualdad, y además desde hace más de una década. El problema es cómo se aplican, y cuando bajamos al ver el cómo se aplican, por ejemplo, hay un estudio de una profesora de la Universidad de Las Palmas que acaba de sacar Carmen Grau sobre la aplicación de los planes de igualdad en las empresas, donde dice el problema es que se hace un mal diagnóstico, que no se evalúa, que no se pone el foco donde están realmente los problemas, etcétera, etcétera. Entonces hay unos ciertos tapones aún teniendo una ley buena, y son los que tenemos que terminar de desmontar y corregir para poder avanzar mucho más rápido. José Luis. Totalmente de acuerdo, y quiero añadir una cosa. La ley no modifica la sociedad. La ley hay que ejecutarla para modificar la sociedad. El papel lo aguanta todo, podemos poner cosas muy bonitas. Si a las chicas que están estudiando, que están trabajando, les hablamos de que van a vivir en un mundo igual, que ya sabemos que no es igual, las estamos engañando. Lo que tenemos que hacer es una ley que para un plazo determinado imponga brevemente esa igualdad, y a base de educación. Y a base de establecer medidas correctivas que no pueden ser de hoy para mañana. La ley no soluciona las cosas ya. Hay que establecer un sistema para que esa ley llegue a una aplicación real y que sobre todo las mujeres se den cuenta, quien está ahora accediendo al mercado laboral, que al final tendrá las mismas oportunidades que un hombre, cobrará lo mismo que un hombre y podrá ascender, no lo mismo, más, porque lo pueden demostrar que un hombre. Hablando de cobrar, antes hablábamos de la brecha de género, pero también sigue siendo sangrante la brecha salarial entre hombres y mujeres en Canarias. Esto hay que decirlo. En Canarias, al igual que en el resto del país, las mujeres cobran de media menos que los hombres. Y vamos a verlos, vamos a ver esos datos. Wendy, además, con casi fresquitos los últimos datos que tenemos de hace un par de semanas. Bastante actuales, vamos a verlos. La diferencia salarial media en Canarias entre mujeres y hombres es de unos 2.400 euros al año. El salario medio de las mujeres de las islas se sitúa en los 18.917 euros y el de los hombres en 21.291 euros anuales. Esto según la última encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística, que ofrece cifras similares a otros estudios recientes como el que han elaborado los técnicos de Hacienda. Es decir, todos los informes publicados sobre salarios no dejan margen a la duda. Una circunstancia que no solo se da en Canarias, ya que se extiende al resto del país. Y no importa ni el tipo de jornada, ni la ocupación, ni tampoco la edad. La conclusión es la misma. Las mujeres obtienen menores rentas por su trabajo. Así lo muestran los datos del INE para el ámbito nacional. Veamos según la ocupación. Todas las categorías laborales llevan el sello de la brecha salarial. En trabajos no cualificados, en el sector servicios, la diferencia es de 4.600 euros, mientras que en los empleos de oficina se eleva hasta los 6.100. Y si seguimos escalando en la cualificación, las directoras o gerentes cobran menos que sus compañeros hombres, unos 12.500 euros al año. También se registran diferencias notables en el tipo de jornada, sea cual sea la profesión. Los hombres que trabajan a tiempo completo perciben 3.300 euros más que las mujeres, una brecha que se incrementa en el tipo de contrato a 6.700 euros más para ellos cuando son indefinidos. Pero las cosas empeoran también con la edad. A medida que la mujer cumple años, las diferencias se ensanchan, sobre todo a partir del periodo de maternidad. De los 35 a los 39 años, la brecha comienza a ser mucho más significativa, con 5.100 euros
a favor de los hombres. Una cantidad que se eleva a los 8.000 euros anuales a partir de los 55 años y que está relacionada con el papel que desempeñan las mujeres en el cuidado de sus mayores. Con todos estos datos referidos a la media nacional, hay diferencias entre comunidades autónomas. País Vasco o Madrid son las que más brecha salarial registran, mientras que Canarias se encuentra entre las regiones donde esa brecha es mucho más estrecha. Pero ¿cuál es el motivo? Pues la razón que explica que en las islas sea menor la distancia de sueldos entre géneros se debe solo a que los salarios en el archipiélago son más bajos que en el resto de España. Como han visto, son muchos los efectos perversos que la desigualdad ocasiona a las mujeres en el ámbito laboral. Con esos últimos datos de esa última encuesta reciente, a la vista está que sigue siendo una realidad esa brecha. Datos muy claros, Esther, y el problema es que aquí nos encontramos con dos situaciones. Brecha salarial en Canarias, que es la más baja de España, pero por otra cosa y por otro problema, que es que aquí cobramos menos que en el resto del país. Aún así, esa brecha salarial sigue existiendo en Canarias. ¿Qué podemos hacer? Primero me gustaría, si me lo permite, Sí. porque estoy convencida que las personas que nos están viendo desde casa intuitivamente van a decir, bueno, eso en mi empresa no ocurre porque tenemos una única tabla salarial. Entonces tendremos que explicar o intentar saber explicar. ¿Por qué pasa? Primero, que hay discriminaciones directas. Comisiones Obreras ha ganado ya cuatro juicios contra hoteles de la isla de Tenerife por una discriminación directa. Mujeres y hombres cobrando diferenciadamente, llegando incluso con una diferencia de 500 euros mensuales, haciendo funciones similares y bajo un mismo convenio colectivo. Y otros 32 juicios pendientes a un fallo judicial. Y luego una brecha salarial por una discriminación indirecta. ¿Esto qué significa? Hablamos de brecha salarial cuando el 76% de los contratos a tiempo parcial los asumimos nosotras. Claro. Hablamos de brecha salarial cuando 9 de cada 10 excedencias para cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas o a nuestros familiares dependientes los asumimos nosotras. ¿Por qué? Primero porque las administraciones públicas no nos ofrecen alternativas, no tenemos plazas para llevar a nuestros menores de 0 a 3 años, no tenemos plazas donde llevar a nuestros mayores dependientes, por lo tanto eso implica un detrimento de mi salario, de mi base de cotización y por lo tanto de mis prestaciones futuras. Es por eso por lo que la pobreza, fundamentalmente nuestro archipiélago, tiene rostro de mujer, porque somos mujeres trabajadoras pobres en el presente, pero es que lo volveremos a hacer y continuaremos siendo con las pensiones, donde se deberían incrementar un 58% de las mismas para equipararnos con los varones. Por lo tanto, todo esto y bastante más es brecha salarial. Gabriel, ¿somos conscientes los hombres de esta brecha salarial? Como dice Esther, a lo mejor alguien en casa dirá, bueno, pero si yo cobro lo mismo, la misma tabla salarial es la que es, pero claro, Esther acaba de explicar perfectamente de qué manera se genera esa brecha, de manera indirecta en muchos casos. Claro, normalmente no lo estamos viendo por lo que decía muy bien la compañera hace un momento. En mi empresa las tablas salariales son las mismas, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay que ser consciente de que las mujeres en el mercado laboral, por lo que yo sé, tienen que demostrar mucho más su valía que nosotros. Tienen que hacer muchísimos más méritos para poder ascender en una empresa o para poder mantener un puesto laboral. Y además, como ya se ha dicho antes, toda la carga que hay detrás en lo privado, en lo doméstico, que nosotros todavía no estamos siendo conscientes de todo lo que significa el que nosotros tengamos ciertas comodidades a costa de que me están cuidando, de que me están manteniendo, y hacernos responsables de eso es colaborar en la igualdad, en esa carga que sea igualitaria. Les voy a pedir brevedad porque el tiempo pasa rápido y todos quieren hablar de este tema. Juan, Chicha, Marta, José Luis. Sí, antes apuntaba Marta que hay leyes y avanzadas en España, el caso por ejemplo, y un Real Decreto, por ejemplo, del año pasado, del 2019, que obliga a las empresas de tener planes de igualdad y empezando ya a aplicar este año por las de 150 empleados y va a ir creciendo. Sin embargo, faltan recursos, falta inspección laboral para realmente ver si las empresas lo están llevando adelante y estoy convencido de que no se está aplicando ese Real Decreto que se aprobó el año pasado. Venga, muy brevemente, Marta, sí, Chicha. Es curioso, ¿no? Porque Esther empezó, digamos, un hilo, lo siguió Gabriel, ahora Juan, digamos, ha tratado otro, y yo iba a decir que tanto lo de Esther como lo de Gabriel nos llevan al testimonio de Rosario, una de las dos señoras mayores que entrevistaron, que fíjate con qué naturalidad ella decía, es que hasta te emociona, ¿no?
dice, bueno, yo cobro ahora 395 euros, yo me conformaría con 500. O sea, a mí esa frase me ha llegado al alma, he de decirlo. Dice mucho de cómo se conforman determinadas generaciones. Y Wendy lo explicó muy bien en su presentación, porque te das cuenta que en la treintena las mujeres tienen unos determinados problemas, que es que piden excedencias o reducción de jornada, que solamente el 4%, ojo, solicita la reducción de la jornada laboral siendo hombre, es decir, que el resto son mujeres. Luego, cuando van avanzando en edad, se presentan otros problemas y luego ya llegas a la edad de 50 y pico años que a lo mejor tienes que dejar de trabajar porque tienes que cuidar a tus mayores. Muy brevemente, Marta y José Luis, brevemente, porque tenemos un testimonio preparado. Esto es una especie de pescadilla que se come la cola, el tema del mercado laboral, porque mira, hilando los datos que se han dado en el reportaje, decían, a mismo currículum, ellas son elegidas, seleccionadas un 30% menos. Pero después decía Jesús del Amo, cuando se les contrata, se aumenta un 5 hasta un 30% los beneficios, pero es que además a mayores cuando son directivas la brecha salarial todavía se subraya más, es decir, son todas el sistema está trabado de tal manera que es imposible romperlo, tendrían que empezar a cobrar mejor, a ser contratadas igual que ellos con currículum ciegos, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro tipo de medidas concretas. José Luis. Sí, brevemente, Esther ha dicho una cosa que es, porque nosotras, los niños de 0 a 3 no hay guarderías y los mayores son del hombre y de la mujer, y los niños son del hombre y la mujer. Totalmente. Eso es lo primero que hay que eliminar. Pero es que efectivamente, el problema es ese. Y luego cuando llega la crisis de pareja, como él tiene una remuneración generalmente mayor que ella, pasa a una segunda dependencia económica, la batalla de los alimentos. Los alimentos son para mi hijo, no son para ella. Y sin embargo se usan, y eso es machismo, como sistema de control y de presión sobre la mujer que se separa o se divorcia del marido, por esa dependencia económica, por esa discriminación económica. Seguimos avanzando porque seguramente lo recordarán, en el reportaje hemos visto como nuestra compañera Patricia pues solicitaba un puesto de trabajo en una peluquería y decía que estaba embarazada de 3 meses, automáticamente era rechazada. Esto es ilegal, esto no se puede hacer y esto hay que recordarlo. Pero es que esta noche vamos a ver un testimonio en exclusiva de una alumna de un centro de formación profesional en Canarias que no ha podido encontrar un trabajo simplemente por ser mujer. Esto está pasando ahora mismo en Canarias. Discriminación laboral por el simple hecho de ser mujer. José Denis, nuestro compañero, ha hablado con ella. ¿Qué ha pasado cuando has terminado tu formación de 2 ciclos formativos superiores en energías renovables y en electricidad y ha llegado el momento de hacer las prácticas? Que a la hora de empezar a hacer las prácticas con intención de quedarte contratada en una empresa, me han cerrado las puertas por el hecho de ser mujer. Es decir, a otros compañeros se les han ofertado un abanico de posibilidades en el mundo laboral y a mí directamente me han cerrado incluso este acceso al mundo laboral por el motivo de ser mujer. Entonces, claro, es como un golpe que te lleva porque llevas preparándote 4 años de tu vida para trabajar en un sueño, porque a mí me apasiona el mundo de la eólica y demás, y me dicen que no me aceptan porque, bueno, nací siendo mujer. ¿Y qué argumentos dan para decir a los tutores que no quieren a mujeres en las prácticas? El tema del embarazo. Es normal que yo, en este mundo es verdad que es bastante arriesgado porque hay empresas que no están, sus instalaciones no están preparadas para la normativa de prevención, con vestuarios para hombres y vestuarios para mujer. Y es que encima tienes el mejor expediente de toda tu clase. Es verdad que soy una persona que cumple, que ha ido a clase, que tiene ganas de trabajar y que me he hecho este segundo ciclo pues porque quería completar los estudios para poder ejercer en el ámbito de renovables. Cuando tu tutor te dijo que ninguna empresa estaba dispuesta a acogerte en prácticas, ¿qué sentiste? Hombre, yo sentí que se me vino todo el esquema que yo tenía abajo. Si alguno de esos empresarios nos está viendo ahora, ¿qué mensaje te gustaría mandarle? Que no discriminen y que den la oportunidad de que muchas mujeres incluso sabemos hacer el mismo trabajo, igual, mejor, pero sabemos hacer el mismo trabajo, pero sobre todo que no den la posibilidad. En el centro en el que estoy se fomenta la igualdad y también ha sido un choque importante para el ámbito educativo de mi centro encontrarse con este bache, este impedimento, este muro a la hora del acceso laboral para una alumna que por una cosa u otra pues no tenga ese acceso, esa posibilidad. Que chicas, si quieren estudiar, estudien, pero que sepan, sobre todo que sepan, que te informen, que sepan que no va a ser fácil y que te van a discriminar solamente por ser mujer, porque no tienen en cuenta tus estudios, tienes en cuenta si eres hombre o mujer. Desgraciadamente aún sigue siendo así.
Ana, muchísimas gracias. Una versión que hemos comprobado también con compañeros y con el centro, nombre del centro que no vamos a decir para pues, asegurar ese anonimato de Ana. Ana es un nombre ficticio, pero esto está pasando en las islas. No accede a un trabajo porque simplemente es una mujer, también lo hemos acreditado con el director del centro. Vamos a preguntarle también por este tema a Kika Fumero. Por cierto, hemos intentado también contactar con el centro, por lo menos que el centro también hablara, pero al final no hemos podido tener ese testimonio del centro educativo. Como decíamos, vamos a preguntarle por este caso también a Kika Fumero, la directora del Instituto Canario de Igualdad. Señora Fumero, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué le parece este testimonio que hemos visto en Fuera de Plano? Bueno, pues es un ejemplo más de todo lo que está pasando y de todo lo que ocurre, y yo creo que refleja perfectamente la perversidad del sistema, es decir, se cree que hay una igualdad porque, como bien dice ella, chicas, estudien lo que quieran, vengan a estudiar, estudien electricidad, fontanería, mecánica, lo que quieran, pero luego que sepan que a la hora de la verdad les va a pasar esto, es decir, igualdad para estudiar lo que queramos, efectivamente hay, ¿quién te lo impide? Ahí están los centros y te puedes matricular, pero luego la realidad que te encuentras y las posibilidades y las oportunidades que te encuentras dentro son muy duras, tienen un sesgo de género muy, muy fuerte, porque además son sectores muy masculinizados, una resistencia muy grande y te encuentras el machismo en estado puro. ¿Y cómo debería actuar una mujer que se encuentre en una circunstancia de este tipo? Bueno, yo creo que esta mujer, esta chica, esta mujer es una alumna, es joven, y yo creo que no es ella, no le corresponde a ella solucionar esto. Yo creo que hay responsabilidades mayores que trascienden todo, su ámbito de actuación, y está en primer lugar el tutor o la tutora. En segundo lugar, el centro, la dirección del centro. Y, por supuestísimo, en tercer lugar está ya la empresa, los responsables de la empresa, y ya en otros estadios, pues inspección y trabajo. O sea, todo ese conjunto de directivas o de instituciones y de organismos y de estamentos son los que deben responder en uno detrás de otros, ¿no? Y hacer de tal modo que esto no se pase, no pase, no podemos acarrear la responsabilidad a la chica, o sea, sería tremendamente injusto. No es el único ejemplo que hemos visto esta noche, señora Fumero, porque lo decía al inicio, antes de verse este testimonio en exclusiva, pues una compañera de este programa, Patricia Reyes, pues optaba a un puesto de trabajo, y en el momento en que decía por teléfono que estaba embarazada de 3 meses, pues enseguida se le cerraban las puertas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este problema? ¿Todavía sigue siendo un lastre una mujer embarazada a la hora de encontrar un trabajo? Pues mira, es un ejemplo clarísimo que sabemos que ocurre, y qué bien pues que lo pongan, porque después nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos los datos sobre la brecha salarial. Pues ahí está el resultado. ¿Cómo no haber una brecha salarial si tenemos una vida laboral limitada y con muchos obstáculos y mucha resistencia que nos impiden promocionarnos y avanzar en nuestra carrera profesional? Y si estamos embarazadas y optamos por tener una familia y por ser madres, tenemos este obstáculo, no nos quieren en los trabajos, somos una carga. Una mujer que acude a una empresa y dice que está embarazada, a las pruebas nos remitimos para probar un botón, el resultado es este, no la quieren, somos una carga y no nos quieren. Un hombre que acude a una empresa y dice que está a punto, que su mujer está embarazada y que está a punto de ser papá, se sigue considerando como una garantía de responsabilidad por parte de ese trabajador. Es decir, la empresa considera que ese trabajador va a cumplir aún más si cabe con su trabajo porque tiene una familia en la que mantener. No así con las mujeres. Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad. Muchas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy Gabriel, veíamos antes el testimonio y me pedías la palabra. Sí. Yo no sé si quieres decir algo, apuntar algo. Sí, bueno, además que es terrible esta situación y que está sucediendo. Nosotros desde AIGE hace 15 años que apoyamos la plataforma de permisos intransferibles de nacimiento y adopción, los permisos de paternidad. Y con esto, si se dieran los permisos de paternidad iguales a los hombres y a las mujeres, que se ha hecho ya algún paso, pero no son iguales y no transferibles, sino que se pueden transferir, nosotros decimos que sean intransferibles, porque si tenemos los mismos tiempos de paternidad que de maternidad, no se haría la discriminación en el mercado laboral de las mujeres, por lo que yo tendría el mismo tiempo de dedicar a la paternidad, entonces sería igual que cogiera un hombre que una mujer. Es obligatorio en muchos países, por cierto, tenemos que decir, volvemos a recordar, testimonio que hemos visto, corroborado por alumnos y profesorado. Hemos intentado ponernos en contacto con la dirección del centro y no ha sido posible. Juan, creo que ibas a decir algo. Yo creo que aquí habría que aplicar a esas empresas que han rechazado a esta muchacha el tema del dicho canario, es falta de ignorancia, ¿no? Hay muchísimos estudios en muchos países en los que se demuestra, por ejemplo, que la experiencia de la maternidad te da más capacidad organizativa, más capacidad de distribuir los recursos, se valoran otros factores, son más creativas a la hora de llevar adelante, a la hora de dirigir una empresa y por tanto se avanza más en las empresas, los datos que decía Jesús del Amo antes, en ese sentido y está demostrado porque precisamente la experiencia familiar, la experiencia de tener hijos les da unas cualidades que no tenemos los hombres que no se implican en la crianza de hijos. Claro. Perdona, hay una cosa que está clara, ¿no? Cuando oyes la entrevista de José Denis, que por supuesto nadie va a dudar que era una entrevista real y conociendo a José Denis menos porque sabemos que habrá buscado un testimonio que realmente fuera impactante. La verdad es que en este momento Ana, el nombre ficticio, dice una frase que te llama la atención, ¿no? Que es que efectivamente corrobora que ella tiene el mejor expediente de los 2 ciclos que ha hecho de formación profesional. Entonces yo te diría como titular, Miguel Ángel, que al final todo esto hay 2 palabras, ¿no? Cuesta creerlo, pero nos los tenemos que creer porque es verdad. O sea, bueno, nadie se lo ha inventado. Después te pregunto porque tenemos que seguir avanzando, pero esto es un tema y es un testimonio bastante potente esta noche. Porque estamos hablando de quizás machismos y quizás comportamientos pues gruesos como el que estamos viendo, pero después hay otra serie de comportamientos que quizás no le damos importancia, que son los denominados micromachismos. ¿Quieren saber qué son? ¿Cómo se dan? Vean. El machismo no solo se manifiesta con la brecha salarial, el acoso o el maltrato. Hay actitudes diarias muy interiorizadas, casi imperceptibles, que también transmiten la desigualdad. Son los micromachismos. Vamos a mostrarles con cámara oculta todas estas situaciones que se dan casi de forma cotidiana. Presten atención. Hola. Hola, buenas. Una cerveza y un agua sin gas. Que cuando teníamos que... Ya, yo no quise. Ya, por eso te digo que gracias. Bueno, Patri, parece que por lógica la cerveza era para mí cuando yo quería el agua. Efectivamente, así que toma tu agua, me quedo la cerveza. También es un sistema social donde se establece que quien sale y bebe son los hombres, pero sí que en el subconsciente, llamémoslo machista, ahí salta el micromachismo del camarero o la camarera que te va a servir las copas. La cuenta, porfa. Bueno, Patri, al final me han traído la cuenta a mí, a pesar de que la habías pedido tú. Un ejemplo claro de micromachismo, porque quien tiene el poder económico todavía en la sociedad son los hombres. La pregunta es, ¿somos capaces de detectar los micromachismos o son tan sutiles que no nos damos cuenta de ellos? ¿Le damos importancia? Vamos a comprobarlo sometiendo a un pequeño test a parejas de distintas edades. El tema de que ya te han dejado como niñeras, como que las mujeres somos las únicas que podemos cuidar a los niños. Y ya da por supuesto que como que es algo que se tiene que encargar la mujer. No pasa nada, normal. Yo creo que en la actualidad no se le da tanta importancia. Se dice y se suelta. Lo has oído tanto en el tiempo que lo ves ya como algo normal. No me parece grave. No me parece grave. Me parece una igual chorrada. Tampoco. También da por hecho que ella lo frega. ¿Y ella por qué no lo frego yo? Es micromachismo. Puramente. Me molestaría, vamos, si me dice eso directamente. Sí, eso sí que me parece grave y enseguida me salta la alerta, sinceramente. Si fuera de otra generación, sí. Ahora con la que yo tengo, que soy antigua, pues es lo normal. Pero tampoco me parece que sea una cosa alarmante, vamos. De acuerdo, pero
no es un machismo del que hablemos, no es una violencia física, que es como más nos llama a todos y a todas más la atención. Aunque muchos de nosotros identificamos estos micromachismos, lo preocupante es que en la mayoría de los casos no le damos importancia y por ello estamos contribuyendo a reproducirlos. Bueno, enseguida comentamos sobre estos micromachismos, pero Esther, te quedaste ahí con ganas de comentar el testimonio que habíamos visto antes, que tiene también mucho que ver con el mundo laboral. Es bastante complicado demostrar una discriminación cuando vas a una entrevista, pero es que en el caso que nos ocupa es que este centro educativo es cómplice porque se está callando una discriminación que es directa, una discriminación que atenta contra un derecho fundamental de nuestra Carta Magna, que es el derecho a no ser discriminado por una cuestión de sexo. Por lo tanto, me llamaba muchísimo la atención que esta persona, esta joven perjudicada, dijese además que el centro educativo fomentaba la igualdad, que no, que está siendo cómplice de lo que ha ocurrido con su silencio. Y eso como sociedad es lo que tenemos que superar. Y tenemos que señalar a aquel que atenta contra los derechos de las personas trabajadoras, en este caso de una mujer trabajadora. Y Miguel, una breve matización, en un sector además, Miguel Ángel, que te diste cuenta, energías renovables, o sea, que es el presente y el futuro. Sí. No estamos hablando de profesiones pasadas de moda. Bueno, retomamos, como decíamos, el asunto de los micromachismos, que parece algo sin importancia, Marta, pero que va marcando la rutina y el día a día en el comportamiento que tenemos con hombres y con mujeres, sobre todo, Marta. Claro, yo creo que ahí la cuestión es el tema de identificarlos, ¿no? Porque se normalizan de tal manera que parece que al final pues uno tiende a pensar que, bueno, no le das importancia porque son micros, porque parece que una cosa no va a llevar a la otra, se van sumando y va creando todo un clima que comentábamos antes aquí, en el que terminan llegando en ocasiones a mayores. A mí me encantó cuando se rompen, cuando hay conciencia y se rompen esa sociedad que tenemos, ¿no?, tan patriarcal y tan machista. Me encantó la señora que salió al principio mayor y tal, que decía que ella cuando le dijeron que tenía que dejar los estudios le dieron ganas de llorar, ¿no? Y que todavía a día de hoy era una señora mayor, estaba desconsolada pensando que le habían roto, era consciente, tomó conciencia de que le habían roto toda una vida, pero a lo mejor otras mujeres en su misma condición les decían, no, pues tú eres una mujer del campo, tú no puedes estudiar o lo que sea, y ni siquiera se rebelaban contra eso, ¿no? Porque parecía que era lo que les tocaba, lo que era normal, y no normalizar esas cuestiones creo que es lo fundamental para poder modificarlas. La no utilización, Juan, de lenguaje inclusivo, ¿podría ser clarificado un micromachismo? Porque aquí hay mucha polémica, ya saben que tenemos a la RAE, lo que dice la RAE, la gente que está exigiendo utilizar un tipo de lenguaje o modificar ese lenguaje para incluir también a las mujeres o por lo menos el género femenino. ¿Cómo lo ves? Hombre, como enamorado de esta profesión, de este oficio, el idioma es muy importante. No hay que llegar a la caricatura y estar escribiendo cosas que no existen, pero desde luego uno de los avances importantes no es ya que se hable de un lenguaje inclusivo, sino que la Real Academia que manda sea más inclusiva, esté formada por más equilibrada el terreno sexual, la Academia Canaria de la Lengua también que tenga en cuenta estos aspectos, ¿no? Porque ahora mismo es un freno para el cambio el que exista una academia española tan casposa, ¿no?, formada por tantos machitos no que sé si se están de exhiben acuerdo, tanto como Pérez Reverte y demás. No sé si están de acuerdo por aquí, Gabriel, José Luis. Totalmente. Como bien la palabra micromachismo viene de Michel Foucault, de pequeñas estrategias de poder que usamos cotidianamente para marcar dónde estás tú, mujer, y dónde estoy yo. Y son pequeñas estrategias como gotitas de agua que van llenando un vaso. Este vaso que es nuestra sociedad, que al final acaba sometiendo a las mujeres y haciéndonos pensar a los hombres que tenemos un poder superior. El trabajo que tenemos los hombres es tomar conciencia de esto, compartir entre nosotros las experiencias que hemos tenido y tomar conciencia y dejar de ejercer estas pequeñas estrategias para tener una sociedad al final más igualitaria. Muy bien, José Luis. Sí, yo pienso, y creo que disentir de casi todo el mundo, que tenemos problemas mucho más relevantes. Lo que acabamos de ver de esta chica era impactante. Antes Esther dijo una cosa sobre las empresas que yo quería matizar. No, las empresas no discriminan directamente. Era muy típico el caso, yo he llevado el social mucho tiempo, en que a un hombre se le ponía, aunque tuviera un currículum mucho peor y menos experiencia, en una categoría superior a la de la mujer, haciendo el mismo trabajo, porque los salarios son por categoría profesional, y cobraban más. Y cuando la mujer lo decía, es que él tiene familia. Lo que pasa con esta chica, el mejor currículum, pero es que los otros son hombres y tú te vas a quedar embarazada.
Para mí eso es demoledor, porque les estamos engañando. Estudia lo que quieras, llegarás a donde sea y llega un momento en que hasta ahí has llegado. Rápido, Chicha. Sí, rapidísimo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en esta mesa, pero no estoy conforme con lo que ha dicho la señora Fumero en la entrevista que le has hecho, porque si te das cuenta, ha dicho que es responsabilidad del centro, del tutor, de la sociedad, no sé qué, no, y de los políticos también, porque esto está sucediendo en las Islas Canarias, está sucediendo en un centro de formación profesional que supuestamente es de la comunidad autónoma, y está sucediendo en un sector, insisto, que tiene futuro. Si ya de entrada no tomamos medidas y cortamos este cachondeo, vamos a llamarlo así, en un tono coloquial, de que a una chica con el mejor expediente no se le dé trabajo en energías renovables por ser mujer, pues como diríamos en Canarias, aviado vamos. Yo, Chicha, estoy totalmente de acuerdo contigo, perdóname, rápido. porque además es que no es de los políticos, es del Instituto Canario de Igualdad, es que está creado expresamente para velar por eso, para tomar e intervenir ante esos casos. Lo que hay que hacer es denunciarlos para que una vez que se denuncien el Instituto pueda yo estaba actuar. esperando rápidamente. Tenemos que seguir avanzando, sí, Miguel, perdona, pero es que Chicha. estaba esperando rápidamente porque enumeró a todo el mundo que se tenía que implicar y le faltó decir, bueno, y el Instituto Canario de la Mujer. Tenemos que seguir avanzando porque además ya nos espera en directo. Con la primera sentencia de la manada, muy polémica, un conocido ilustrador, también dibujante, le pidió a sus seguidoras que le pasaran, que le enviaran situaciones que hubieran vivido de abuso, de este tipo. Bueno, la avalancha fue tal que ha tenido que sacar un libro de ilustraciones con esos ejemplos. El libro se llama Homo Machus, de animales a hombres, y él se llama, el dibujante que hay detrás de esta obra, él es Javier Royo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Por qué decidiste realizar este libro, Javier? Pues el libro surge sobre todo por lo que tú has contado ahora, de la indignación de haber visto que el caso de la manada se trataba a la víctima como culpabilizándola también, ¿no? O sea, no solo habían abusado de ella, sino que además todos los medios o muchos de los medios de comunicación y los jueces intentaron culpabilizarla. Y a mí esto me indignó muchísimo y pensé que era el momento de pasar a la acción y empezar a publicar viñetas sobre estos temas. Recibiste centenares de mensajes, alrededor de 300 ejemplos, pero finalmente te quedaste con 14. ¿Cómo los seleccionaste? Mira, la verdad es que fue todo un shock porque no me esperaba que fuera a tener esta respuesta, porque hay una cosa que nos ocurre a los hombres y es que no tenemos ni idea realmente de los casos de abuso y de acoso cotidianos de las mujeres. Y cuando recibí todo esto, todas estas historias, me quedé también muy impresionado porque muchas de estas mujeres ni siquiera lo habían contado a su entorno más cercano, o a su familia, o a sus amigas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tuve que hacer una selección, efectivamente, y la selección la hice ayudándome de mi pareja y de mi hija, aunque te tengo que decir también que curiosamente muchas de estas historias se podían agrupar, o sea que mujeres que hayan visto, por ejemplo, a un hombre masturbándose en un camino, hay un grupo, podría haber 30 historias, de acosos en el trabajo, otras 30, de gente que les ha intentado meter mano, abusar en un transporte público, otras tantas. Entonces, bueno, también las agrupé y luego hicimos una selección intentando que hubiera casos muy variados a lo largo del libro. Y a lo largo del libro aparecen desde los acosos más cotidianos, que no por eso menos graves, a temas muy graves como puedan ser incluso violaciones dentro del entorno familiar. O sea, es muy bestia. Y yo me quedé muy parado además con esto, ¿no? Viendo todo esto, Javier, uno se pregunta si somos los hombres conscientes de este tipo de realidades. Bueno, yo creo sobre todo que existe muchísimo desconocimiento porque nos falta mucho esta cosa de comunicarse con las mujeres y de generar un entorno empático y en el que las escuchemos. No hemos escuchado a las mujeres y creo que es una de las piezas clave que tenemos que empezar a revisar dentro de nosotros mismos, ¿no? Lo primero para, digamos, dar ese paso para alinearnos al lado de las mujeres, que es muy importante,
es precisamente analizarnos, mirarnos dentro y ver que realmente tenemos trazas de machismo y que tenemos que dar el paso y hablar con ellas, sobre todo es hablar con ellas. Yo lo que diría como mensaje es: habla con tu entorno, habla con las mujeres que tienes alrededor, con tu pareja, con tu hija, con tu madre, y de verdad vas a entender mucho mejor muchas de las cosas que ocurren, y posiblemente ese sea el punto de partida para luego pasar a la acción. Bueno, Javier, para acabar, ¿estamos cerca de la extinción del Homo machus? Pues me temo que no, porque realmente yo creo que el Homo machus sigue existiendo y lo estamos viendo no solo en los informativos cuando se habla de las violaciones y de los casos más conocidos, sino en nuestro día a día. Y el gran problema que tenemos sobre todo es que el machismo es una pandemia, es algo que nos influye a todos, a hombres y a mujeres también, ¿no? Todos conocemos también mujeres que son machistas, y es así. Bueno, Javier, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Fuera de Plano. Gracias a vosotros, adiós. Bueno, cambiamos de asunto porque una de las peores formas de machismo, la más aberrante sin duda, yo creo que es la mayor lacra, es la violencia machista y sobre todo el asesinato de mujeres a mano de parejas y exparejas. Les voy a dar dos datos. Desde el año 2003 han muerto en España más de 1000 mujeres, 1047. Y en lo que llevamos de año, pues han muerto 14 mujeres, vuelvo a recordarlo, a manos de sus parejas o exparejas. La mayoría, por no decir en su totalidad, no había denunciado. Y esto es importante, José Luis. ¿Cómo podemos cambiar esta dinámica? ¿Cómo podemos, pues, intentar que ante la mínima señal una mujer denuncie? Pues yo creo que alertando de esas mínimas señales. Hay un caso prototípico que ocurrió el año pasado aquí. Es una mujer que, a pesar de que su expareja ya la habían controlado en los medios, le había controlado el móvil, aun descubriéndolo, no pudo ver el riesgo que ese hombre representaba para ella y acabó matándola. Que no es culpa de la mujer, pero tenemos que enseñar a las mujeres a percibir todos los riesgos. El control en la posesión es muy grave. Es verdad que nos vamos a encontrar supuestos en que la violencia brota espontáneamente y no hay nada que nos avise de eso. Pero lo que sí tenemos no son solo las fallecidas, es un montón de mujeres maltratadas que han podido ver pequeños casos de violencia, que es lo que tenemos que cortar en seco. Y además hay que tratar al machista. Hay que reinsertarlo. No basta condenarlo, hay que demostrarle y que la sociedad se dé cuenta que lo que ha hecho ese hombre es nefasto. Va contra él y va no solo contra la mujer, va contra el resto de la sociedad. José Luis, 2019 fue un año malo, pero con las cifras de este comienzo de año, si la tendencia se mantiene, va a ser incluso peor. ¿Por qué está pasando esto? Tú que tienes contacto en el día a día con estas realidades. Pues yo pienso que tenemos un problema de apreciación. Tenemos que volver, después de 15 años de la Ley de Violencia de Género, a plantearnos por qué ocurre esto. Durante 15 años nos basábamos en que la violencia estaba alarmada, que existía, que no se denunciaba, y ahora cada vez hay menos denuncias. Hay un problema añadido, yo lo dije el año pasado, y alguien me dijo, es que no es un problema, sí es un problema. Es el hombre que mata y se suicida, porque contra esa persona el Código Penal no funciona, no hay miedo. Si yo mato y me quito la vida, no va a haber cárcel, no va a haber condena, no hay reproche social. Y tenemos que valorar eso. ¿Por qué está llegando el machismo a crear esos hombres que prefieren matar por delante? Ojo, y no matar solo a su pareja, matar a sus hijos también, y luego quitarse la vida, porque ante ellos la reforma legislativa, el Código Penal, no va a funcionar. Hace falta algo diferente y que sea mucho mejor que el Código Penal para evitar esos que son los casos que generalmente más graves. Aún así tenemos ese Código Penal, esa ley contra la violencia de género, pero ¿tienes los medios necesarios? ¿Cuentan ustedes con los medios necesarios? Hablo de, no solo de fiscales, hablo de psicólogos, por ejemplo. No, yo lo he dicho muy claramente. El año 2015
se publica un estatuto de la víctima que dice que tiene que haber unas oficinas de víctimas. En Canarias, 5 años después, no tenemos oficina de atención a la víctima. La valoración de la víctima, del riesgo existente, incluso del encausado, encartado o investigado, lo hacemos con unos medios mínimos, porque no existen las unidades forenses de valoración, porque no se han dotado. Y yo, me pongo delante, ni los jueces o juezas y ni los funcionarios de la Administración Judicial somos psicólogos ni somos psiquiatras, y podemos apercibir riesgos por nuestra experiencia profesional, pero no tenemos la base sólida para detectar determinados riesgos y comportamientos machistas. Y alguien que se te sienta ahí por un hecho mínimo puede ser una persona muy peligrosa a la que tú no puedas detectar. Y necesitamos esos medios. Yo no pido fiscales, no pido jueces, pido juzgados, eso sí, para Pues fíjate, determinados porque sitios. esa realidad también la reconoce el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez. Julio Pérez reconoce que faltan psicólogos en las unidades de valoración y lo reconocía hace muy poco. Ahí lo que no tenemos son psicólogos. Venimos queriendo aumentar el número de psicólogos en nuestra RPT. Desde el año 2009 hay solicitudes, pero la propia comunidad no ha accedido a ello. Nosotros hemos vuelto a plantearlo. Mientras tanto vamos a hacer convenios con los fondos de violencia para aumentar interinamente el número de psicólogos, contar con los colegios de psicólogos. Ahí estamos en una situación de deficiencia que pretendemos resolver por esta vía. Bueno, la falta de psicólogos puede ser fundamental a la hora de abordar un caso de este tipo. Son muy importantes y queremos saber por qué son tan importantes. Demelsa Fortes, psicóloga, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Por qué son tan importantes los psicólogos en este tipo de casos? Bueno, pues por varias cuestiones, lógicamente, ¿no? Pero quizás la más importante es porque las mujeres que sufren situaciones de violencia de género presentan posteriormente, como consecuencia de esa violencia, una serie de secuelas a nivel psicológico sobre las cuales hay que intervenir para evitar traumas mayores en el futuro. ¿Cuál es el estado anímico con el que se encuentran a mujeres que han sido sometidas a maltratos, a vejaciones? Bueno, en este caso entiendo que estamos hablando pues de mujeres que han sufrido maltrato por parte de las parejas o exparejas, ¿no? Porque hay muchas formas de violencia de género, como ya bien estaban comentando, pero en nuestra sociedad la forma de violencia de género más común es el maltrato a la mujer por parte de su pareja. Pues estas mujeres que sufren maltrato por parte de sus parejas o exparejas, pues pueden presentar diferentes secuelas. Va a depender siempre pues de la mujer, porque no todas las mujeres son iguales, las personas somos diferentes, lógicamente. Pero digamos que lo más común que suelen presentar es la baja autoestima y la inseguridad, la ansiedad, la depresión, el sobresalto, estrés, los miedos, trastornos del sueño, de la alimentación, el trastorno de estrés postraumático, que hace que las mujeres experimenten las situaciones de violencia vivida, que eviten visitar pues lugares, personas, algo que les recuerda a los abusos a los que fueron sometidas, y lo que es también la sobreactivación, pues estar más nerviosas de lo normal, no poder concentrarse, ir por la calle pues en estado de alarma, sobresaltadas. ¿Y cómo se trabaja? Porque claro, ese es el estado con el que se encuentran a muchas de estas mujeres, pero ¿cómo se trabaja con ellas? ¿Es difícil? ¿Hay que utilizar otro tipo de estrategias diferentes a las habituales? Bueno, lo primero es que para poder intervenir con víctimas de violencia de género es la formación específica en violencia de género. No vale hacer cualquier tipo de intervención, porque al igual que cuando tenemos una fractura, por ejemplo, queremos que nos vea un traumatólogo o una traumatóloga y no nos vale en este caso, pues a lo mejor un ginecólogo o ginecóloga, pues en este caso es lo mismo, no solamente es que te vea un psicólogo o psicóloga, sino que estés formado en violencia de género, porque esa es, digamos, la base más importante a la que nos podemos agarrar para que la mujer se pueda recuperar. Luego, posteriormente, lo que hay que trabajar con ella es que entienda que es normal sentirse como se siente, que no es ella la que está loca, que lo normal es, digamos, responder ante una situación tan desequilibrada como es vivir una situación de violencia de género, pues el sentirse como se siente ella, es decir, normalizar el estado en el que se encuentra, evaluar, detectar cuáles son las secuelas concretas de esa mujer en concreto, y a partir de ahí un plan de intervención ajustado a sus necesidades, pero sobre todo trabajar con ella, que ella no es la culpable de lo sucedido, que nos encontramos ante un problema social, que no le pasó por ser ella, que le pasó por ser mujer, y como vemos, no tenemos más que encender la televisión y a las pruebas me remito, cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género.
Bueno, queda claro. Demelsa Fortes, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Marta, claro, es importantísimo esta figura. José Luis lo decía, también Julio Pérez, el consejero, admitía que no están cubiertas esas unidades de valoración. Tenemos un problema. Bueno, tenemos un problema que hay que ponerse a resolverlo y no a diagnosticarlo porque está diagnosticado, Sí. que qué financiación concreta se va a destinar a esto cuando se elaboren los presupuestos y cuando se pongan los recursos necesarios. Pero mira, a mí me gustaría no tanto hablar del ámbito institucional, sino como el personal de estas chicas cuando ocurre esto, porque el instinto de supervivencia que tiene todo ser humano cuando se siente en riesgo, que funciona en la naturaleza y funciona en cualquier sitio, ¿por qué no funciona tanto en estos casos? Y yo creo que no funciona porque tienen una telaraña emocional y afectiva, que es lo que es el hombre del que se enamoraron, con el que han tenido hijos, etcétera, etcétera, que es lo que las paraliza. Entonces yo creo que hay primero que hacerles entender que tienen que romper, que tienen que fiarse de su instinto de supervivencia, que tienen que romper en un momento determinado, como hizo la chica que nos contó aquí el caso, que le costó, no pese a que recibía palizas ya desde que comenzó y estando embarazada. Eso tiene que funcionar, pero para mí la clave, Miguel Ángel, es el entorno. Ella misma lo decía, cuando se iba a separar y decía, hasta el padre se resistía para que no se separara, el entorno de esas personas tiene que no mirar para otro lado y ayudar y crear todo un clima para que ellas puedan salir de esa situación tan complicada. Sí, y en el entorno y el tema de la educación afectivo-sexual, que estemos hoy día algunos sectores ultra resucitando determinados debates con el PIN parental y todo eso, son pasos atrás que nos quieren llevar y no podemos ceder nada a las instituciones a este tipo de presiones, que son sectores minoritarios, que no ven que es fundamental que siga habiendo, que se dé, que esté en las escuelas la educación afectivo-sexual y la educación con perspectiva de género para todos nuestros jóvenes, ¿no? Imprescindible. Bueno, hablábamos de la Ley de Violencia de Género. Hace muy poco iniciaba su trámite, ese proceso de cara a su aprobación, la nueva Ley de Libertad Sexual. Queremos conocer cuáles son las claves de esta norma y nos lo va a explicar Wendy, además con una invitada. Wendy. Pues sí, Miguel Ángel, esta noche queremos desgranar algunos de los aspectos de este anteproyecto de ley y por ello esta noche contamos con la abogada Juana María Santana. Muy buenas noches. Buenas noches, Wendy. Bienvenida. Gracias. Con esta nueva norma se pone fin a ese polémico desdoblamiento entre abuso y agresión, ¿no es así? Sí, por fin. Es un clamor popular. Llevamos mucho tiempo desde el movimiento feminista diciendo que solo el consentimiento de la persona puede dar lugar a verdaderamente sexo. Lo contrario, o sea, lo que se tiene en cuenta como violencia o intimidación muchas veces se llevaba a cabo de una manera que la aparente pasividad de la víctima podía dar lugar a que no se considerara una agresión. Esto desaparece. Simplemente el consentimiento es lo que va a hacer que el sexo sea sexo y no un delito. Ahí es donde va a estar precisamente el foco, Juana María. ¿Cómo quedarían entonces las penas por agresión sexual y violación? En principio, al refundir los dos tipos, daba la impresión de que habían bajado las penas. Lo que ocurre es que hay un tipo único y son las agravantes las que van a dar lugar a la subida de las penas o a la rebaja de las penas. En total, con dos agravantes, por ejemplo, podríamos llegar a los 15 años. Y siempre teniendo en cuenta que en ocasiones es tan grave el delito, la agresión es tan grave que puede dar lugar a un delito aparte que se sume al anterior, si hay lesión de la vida o de la dignidad, que sea considerada por el tribunal. Esta nueva ley de libertad sexual, el foco va a estar puesto, tal y como apuntaba la ministra, en el solo sí es sí, ese clamor que tanto conocimos con la famosa manada. ¿Qué supone esta reforma en el Código Penal? Bueno, es una reforma de una ley orgánica, va a tener que contar con la mayoría absoluta en el Congreso y supone hacer caso, como digo, de un clamor popular que lo que pretende es que en el centro, así como lo establece el Convenio de Estambul o la CEDAW, esté el consentimiento de la persona. O sea, hay dos personas que consienten en un acto. No tiene por qué establecerse una serie de circunstancias para ver si hubo o no hubo una agresión o un delito. En este caso yo creo que se responde a los convenios firmados por España y las leyes tienen que regular una sociedad, la sociedad a la que pertenecen. O sea, las leyes no cambian tanto a las sociedades, sino las sociedades cambian las leyes. Esta ley responde a ese sentimiento. Desgranamos otro aspecto ya para terminar. Se añade un nuevo delito, el acoso ocasional, también conocido como acoso callejero. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, va más allá del piropo. Es decir, se viene equiparando el acoso callejero con un simple piropo. Simple que no significa que sea legítimo. Pero bueno,
En este caso el acoso iría, como digo, más allá. Sería la persecución de la persona, sería por medio de las redes, sería, en definitiva, cuando la persona denuncia es porque realmente ha habido una actitud agresiva o intimidatoria o denigrante para la persona que denuncia. Estaremos muy pendientes a los límites precisamente de ese conocido ahora acoso callejero. Muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros continuamos con el programa, pero aún a este anteproyecto le queda camino por delante, Miguel Ángel. Claro, y vamos a buscar valoraciones rápidas sobre este anteproyecto de ley. Esther. Yo me voy a tomar la licencia. Sí. 1.047 mujeres asesinadas. 14 mujeres en lo que va este 2020 asesinadas. No murieron de forma espontánea. Las mataron porque sus parejas o exparejas pensaban que eran un objeto de su propiedad. Entonces no me podía ir con eso en la cabeza. Bueno, pendientes de cómo queda, es solo un anteproyecto de ley, va a tener que pasar por diferentes fases hasta que esto pues vaya cogiendo un poco de forma. Lo que sí esperamos y deseamos es que se tenga en cuenta primero, la posición de los profesionales, de las personas profesionales y también del feminismo que tanto ha unado para que esto fuese una realidad. Lo que nos queremos las mujeres somos libres, libres para decidir cómo vestir, a qué hora salir, por dónde ir, pero sobre todo nos queremos vivas, que eso no nos cueste la vida. Bien, yo al hilo de lo que decía Esther, me voy a otro lado y te digo, a mí lo del acoso ocasional y lo de solo sí es sí, no me importan tanto. A mí lo que me ha importado es lo que ha dicho en el comienzo de la entrevista con Wendy y Juana María. Diferencia de una vez entre abuso y agresión. Y a esto, Miguel Ángel, ¿cómo se ha llegado? Pues tuvo que suceder lo de la manada de Pamplona, tuvo que suceder lo de la manada de Manresa, tuvo que suceder otras situaciones a las que también se le ha puesto el nombre manada, para que al final nos demos cuenta que lo importante es distinguir entre abuso y agresión. Lo de solo sí es sí y lo de acoso ocasional y los piropos y demás, todo eso hasta puede, digamos, distorsionar. En resumen, yo me quedé también con una frase de Javier Royo muy preocupante para todos cuando dijo a tu pregunta que creía que se temía, en fin, que no está cerca la extinción del homo macho. Y eso, si te das cuenta, compendia mucho todo lo que hemos hablado. 20 segundos, José Luis, porque también querías apuntar algo sobre la educación afectivo-sexual que también entra dentro de esta ley. Exclusivamente estamos centrándonos que la educación se obtiene en los colegios y se obtiene en la familia. Ya no es cierto. Muchos menores obtienen una educación, una mala educación y una malformación en las redes sociales y sobre todo en Internet. Tienen acceso a una pornografía violenta en la cual la relación hombre-mujer es de sumisión de la mujer al hombre y de agresión. Por mucho que te digas en el colegio, por mucho que le digan sus padres, lo perciben. Y en las redes, por desgracia, y en determinados contenidos, y todos los conocemos, de canciones, se aplaude la sumisión de la mujer al hombre. Por mucho que luchemos en los colegios o mucho que luchemos en casa, si el menor recibe eso, que además para él es quizá más importante de lo que oye en el colegio o en casa, no vamos a hacer nada por hablar más en el colegio. Pues nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias a los 6 por estar esta noche con nosotros en Fuera de Plano. Ya saben, este domingo, un día muy importante, 8 de marzo, un día para celebrar, para reivindicar no solo a las mujeres, también los hombres, que ahí tenemos que estar implicados todos. Muchas gracias, volvemos la próxima semana. Muy buenas noches.